Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio. Este día, como le dije hace un momento, tenemos nuestro estudio bíblico y el estudio bíblico de esta noche se llama Una fe que se puede ver. Ese es el estudio bíblico, una fe que se puede ver, y va a estar basado en Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Esperamos poderlos desarrollar todos en este día. Pero, amados, es definitivamente que necesario que nosotros podamos entender la vida en el Señor, que podamos comprender qué es lo que Dios tiene para nosotros y qué es lo que Dios desea de nosotros, ¿verdad? Si realmente basta con que usted haya recibido al Señor, haya hecho una oración, y usted puede estar tranquilo de que todo eso ya su nombre está inscrito en el libro de la vida, aunque usted no sienta nada, aunque usted no desea hacer la voluntad de Dios, aunque no se congregue, pero un día lo recibí, entonces estoy tranquilo. ¿Será eso así? ¿O es que la palabra de Dios exige algo un poquito más? No para ganarnos la salvación, sino que una especie de comprobar para nosotros que realmente somos salvos. Así es que vamos a comenzar, amados hermanos, y por supuesto quiero contarles que esta epístola nos ha enseñado varias cosas, y eso que estamos comenzando el capítulo 2. Fíjense que nos ha enseñado primero a evaluar nuestra fe. Fíjense que primero nos pasó un examen en la manera como nosotros reaccionamos frente a las pruebas. ¿Nos caemos frente a las pruebas o las logramos confrontar? Y nuestro estado de ánimo, ¿cómo se pone? ¿Cambia o se decae? ¿Verdad? Entonces, Santiago dice que tenemos que estar gozosos cuando vengan pruebas, lo dice Pedro, y Pablo dice que las tribulaciones presentes no se comparan con la bendición que viene para nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente esto es un principio de todo el Nuevo Testamento, donde nosotros podemos enfrentar las pruebas y a través de ellas, pues salir adelante sabiendo que las pruebas nos perfeccionan. También, amados hermanos, otra cosa que en estos dos capítulos Santiago nos ha cuestionado nuestra seguridad ante nuestras peticiones delante de Dios. Cuando vienen las pruebas y nosotros vamos al Señor, o vamos a donde quién. Y cuando nosotros le pedimos al Señor, le pedimos con certeza, con seguridad, o le pedimos dudando, porque dice que quien le pide dudando no va a alcanzar nada, y que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la tercera cosa que hemos aprendido en esta carta a Santiago es que nuestra constancia debe permanecer a través o inclusive o a pesar de nuestra condición económica. Amados hermanos, mire, esto es un problema, ¿verdad? Porque a nadie le gusta estar en dificultad, pero a veces toca. A veces pasa, a veces tenemos problemas, a veces estamos enfermos, a veces estamos en necesidad material. Entonces, ¿pero cómo? El problema no es que estemos así, el problema es cómo reaccionamos, si nos quejamos o estamos esperando lo que Dios va a hacer y nosotros también trabajando. Dice que el rico debe tener esperanza en su humillación, porque al final todo pasa. Todo el rico en sus empresas va a decaer, va a desaparecer, se va a marchitar, dice la Escritura. Y el pobre, cuando está pobre, siempre, mientras permanezca pobre, y tiene que aprender a confiar en el Señor y confiar en su exaltación de dos maneras. Número uno, Dios nos va a ayudar, Dios no nos va a desamparar. Y número dos, no importa que usted sea rico o usted sea pobre, delante del Señor somos iguales, y ambos tenemos en el Señor redención de nuestras almas. Otra cosa que hemos aprendido, amados hermanos, en la carta a Santiago, es nuestra actitud frente a las tentaciones, al deseo de pecar. Esto es sumamente importante. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Soportamos la tentación o caemos en ella? Y es importante, fíjese también, porque Santiago nos enseña que nosotros no debemos de culpar a Dios por las cosas que nos están pasando. Alguna vez, mi querido hermano, vienen problemas que no dependen de nosotros. De repente viene una enfermedad,
un accidente o qué sé yo, ¿verdad? No depende de nosotros. Entonces estamos en pruebas y nosotros tenemos que perseverar, no decaer, sino que confiar en el Señor. Pero a veces vienen situaciones a nuestra vida y que son provocadas por nuestra misma concupiscencia, así como vimos en la carta, que nosotros no tenemos que culpar a Dios por lo que a mí me está pasando, sino que yo tengo que evaluar si fue resultado de mis propias decisiones, ¿verdad? Porque dice la Biblia, dice Santiago, que cada uno cuando es tentado de su propia concupiscencia es seducido. Es decir, tú eres seducido por tus propios deseos interiores y caes en el pecado y después cuando concebimos el pecado, cuando permanecemos en el pecado, al final viene y resulta el pecado y con él viene la muerte y el sufrimiento. No culpes a Dios, humíllate delante de Dios, pídele perdón por lo que has hecho y te aseguro que Dios va a bendecirte. Pero Dios no es culpable, mis queridos hermanos. Ahora, la quinta cosa que hemos aprendido en esta carta a Santiago hasta este momento es y nos ha retado sobre nuestra actitud frente a la palabra del Señor. ¿Somos hacedores o solamente somos oidores olvidadizos? ¿Qué hacemos frente a la palabra? ¿La obedecemos o no la obedecemos? Recuerde que el Señor dice que si le amamos, tenemos que guardar su palabra. Ahora, el número 6, la sexta cosa que hemos aprendido hasta este momento es que es nuestra actitud cristiana frente a la apariencia de las personas. Amados hermanos, mire, Santiago nos ha probado por todos lados y lo va a seguir haciendo. El Espíritu Santo a través de la carta a Santiago. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona, la juzgamos por su aspecto, le favorecemos o lo rechazamos, ¿verdad? Dentro de la congregación y por supuesto, pone el ejemplo de que una persona de aspecto muy humilde entra a la iglesia y una persona con aspecto de mucho dinero entra a la iglesia y que se comete el error de que la persona que tiene buena apariencia le decimos pase adelante y al otro no, quédate allá atrás. Entonces también allí se prueba nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios, el glorioso Salvador, como comienza Santiago en esta parte, ¿verdad? No, es quien es Dios de todos, es Señor de todos. Y entonces tenemos que tratarnos como hermanos de manera igual, no con preferencias por cuánto diezma o si no diezma, o si tiene dinero o no tiene dinero, me puede dar favores o puede ayudar a la iglesia o no, sino que tenemos que ser tratados todos de manera equitativa. Y lo que vamos a ver ahora, amados hermanos, el número 7, ahora Santiago, la carta a Santiago, evalúa nuestra fe en cuanto a los frutos de nuestra fe. ¿Qué está pasando con lo que nosotros hemos creído? ¿De verdad hemos cambiado, hemos nacido de nuevo o simplemente hemos estado solamente pasando y nuestra vida no ha sido transformada? Recuerde que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay algo nuevo, hay algo novedoso, tiene que haber cambios en nuestra vida. Entonces, desde allí nosotros comenzamos a percibir que realmente nuestra vida debe generar cambios, debe de ser llevada a un nivel diferente. Así es que vamos a comenzar con la lectura del texto que nos atañe para esta noche, y la palabra dice de esta manera: hermanos míos, oiga esto, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo.
Padre, añade bendición a tu palabra. Amados hermanos, mire, en esta noche, hoy Santiago nos está provocando a nosotros, nos está provocando a que nos autoexaminemos. De hecho, Pablo dice que si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero al no hacerlo, somos juzgados y por ende somos castigados, porque siempre cuando no tratamos de controlar nuestra propia vida, pues perdemos el paso, perdemos el hilo. Así que, amados hermanos, ahora Santiago viene y nos dice, hermanos míos, que aquí comienza diciéndonos, a los creyentes, amados, a los creyentes. Y esto es lógico, amados. Esto es lógico porque muchas personas un día recibieron al Señor, respondieron a una oración, o alguien les dijo, venga, reciba al Señor, Dios le va a bendecir, Dios va a cambiar tu vida, Dios te va a prosperar. Y entonces la persona, corriendo por las promesas de bendición, no reconoce quién es Él, no reconoce cómo es su vida y cómo está delante de Dios, sino que va a la búsqueda de cosas materiales o de un bienestar, ¿verdad? Que va a colmar sus sentidos, pero no tiene conciencia de su pecado, no tiene conciencia de su vida, no tiene conciencia de la palabra del Señor. El apóstol Pedro, cuando todavía no era llamado apóstol Pedro, un día en lo que la Biblia llama la pesca milagrosa, cuando el Señor le dijo que bogara, que navegara mar adentro y que tirara las redes, y las tiraron y la barca casi se hundía de todos los peces que sacó. Cuando Pedro vio eso, vio al Señor Jesucristo y se pudo ver a sí mismo y le dijo al Señor, Señor, aléjate de mí porque soy hombre pecador. O sea, al ver a Cristo se pudo ver a sí mismo quién era, y entonces se humilló y reconoció la persona de Cristo, y a partir de ahí el Señor le dijo, ven conmigo y te haré pescador de hombres, y la vida de Pedro realmente cambió. Pues muchos venimos por las promesas de bendición, pero no reconocemos quiénes somos, no reconocemos nuestro pecado y no hay arrepentimiento. Y entonces llegamos a la iglesia buscando la bendición y nos permanecemos en la bendición, y los pastores cometemos el error de solo predicar de la bendición, de la bendición, de la bendición, y no nos cuestionan, no nos dan una palabra que cuestione nuestro ser, que cuestione nuestra realidad, y nos sentimos satisfechos con nuestro ser, y eso es lo último que nosotros deberíamos de hacer, sino que debemos de sentirnos en el Señor satisfechos, pero en el Señor creciendo. Entonces, amados hermanos, ahora Santiago nos dice, hermanos míos, oiga esto por favor, y esto es un reto, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, y no ha hecho nada, y no hay cambio en su vida, y no se preocupa por el prójimo, habla de la misma manera que hablaba antes, actúa de la misma manera que hablaba antes, nunca es una persona positiva para cuando alguien necesita ayuda? Entonces Santiago dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Será, y dice, ¿podrá la fe sola salvarle? Es decir, ¿podrá aquella profesión de fe que hizo ser permanente o garantizarle que su nombre está inscrito en el libro de la vida si no se ha generado, si esa misma fe no ha generado cambios dentro del corazón de la persona que le motiven a ser una persona mejor? Es necesario que ahora nosotros nos cuestionemos eso, nos cuestionemos cómo ha cambiado mi vida, y no estamos hablando de que voy a la iglesia, de que sirvo en la iglesia, no, trastornos positivos, trastornos conforme a la palabra del Señor en mi vida. He aprendido a perdonar, he aprendido a no exaltarme si yo tengo un carácter muy volátil, he aprendido a ayudar a los demás, he aprendido a ser paciente con mi propia familia, paciente con mi cónyuge, paciente con los demás. Amados hermanos, aprendemos nosotros a aceptar la palabra del Señor. Entonces, nosotros ahora estamos siendo motivados a poder
cuestionarnos al respecto, porque dice, y vuelvo a poner el texto en su pantalla, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe sola salvarle? Y pone un ejemplo, oiga esto, pone una comparación. Dice así, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos, no necesariamente desnudos, sino que están en necesidad y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, es decir, alguien de que nosotros conocemos, alguien de la iglesia probablemente, otro cristiano, está pasando una necesidad, nos pone el ejemplo y luego dice, y dice, y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, es decir, necesita para comer, necesita para lo necesario, para lo indispensable, mejor dicho. Y versículo 16 dice, y alguno de vosotros les dice, estamos hablando nosotros que somos, que consideramos que nuestra fe es una fe que produjo salvación en nosotros. Entonces dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Santiago no está diciendo bajo ninguna circunstancia que usted por ayudar al hermano, usted se está ganando su salvación, porque la Biblia enseña, amados hermanos, que nosotros somos salvos por gracia, que no hay obra humana que alcance la salvación. Dice la Escritura que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Amados hermanos, o sea, no hay nada así, nada santo en nosotros, excepto lo que Dios pone en nuestra vida. Entonces, no podemos nosotros siquiera pensar que nosotros alcanzamos salvación, sino que la salvación es un regalo. Eso queda claro. Entonces, pero aquí nos está diciendo, ok, tú dices que eres salvo solo por la oración que hiciste hace algún tiempo. No haces nada bueno, pero crees que eres salvo. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Viene un hermano con mucha necesidad y su familia tiene necesidad. Y entonces usted le dice, venga, pues usted tiene necesidad, no tiene dinero para comer ahorita, no tiene ni siquiera para comprarse ropa, venga, vamos a orar por usted. Y usted hace la mejor oración de la vida, pero no le ayuda y pudiéndolo hacer. No saca de su bendición, de su dinero y le ayuda, no le da un plato de comida, sino que le dice, aunque ore y aunque le diga que Dios te bendiga, o vaya, vete a tu casa y caliéntate y come, está contigo porque no tiene. Y entonces dice Santiago, mire, hace una pregunta y ahí se le he puesto en rojo, ¿de qué aprovecha? O sea, qué importante fue buscar a este hermano, buscarte a ti o no. Porque entró con necesidad y se fue con necesidad. O sea, no le sirvió de nada buscarte. Entonces dice Santiago, entonces, de la misma manera que a este hermano con necesidad no le sirvió buscarte a ti, que no le quisiste ayudar porque se fue con la misma necesidad, de la misma manera, la fe que no produce es vana. Dice, oiga esto, así también, dice el versículo 17, oiga esto, qué tremendo. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice Santiago. Y esta no es una pregunta. Santiago está haciendo una aseveración. Si tu fe no produce, si tu fe no trae buenas obras, no te cambia a ti, no hace que seas una persona que traiga la luz de Cristo, una luz no solo en palabras, sino que una luz que se pueda percibir en obras, ya vamos a ver eso. Pues nuestra fe, dice Santiago, se lo voy a decir en una expresión salvadoreña, es por gusto. Es por gusto. Mire, yo molestaba a un hermana de la iglesia en El Salvador. El hermano, pues era quizás el que mejor se vestía y siempre llegaba bien planchadito y llegaba con todo a servir a la iglesia. Y estaba, sí, pastor, ¿cómo no? Y era súper solícito, amado, pero afuera tenía como 4 o 5 novias. Y entonces, habían quejas de él. Y yo le decía, hermano, mire, usted está sirviendo, ¿cómo puede hacer eso?
eso? ¿Cómo puede hacer eso? Pastor, no, yo trato, pero no puedo, ¿verdad? Y entonces llegó un momento en que causó un problema entre unas familias. Y entonces se me acercó y me dijo, pastor, mira, aquí listo para servir. Y entonces, y siempre el hermano bien impecable en su manera de servir. Y yo esa vez, yo estaba tan molesto, hermano, le dije, usted solo es plante, le dije. Usted solo parece, mejor vaya a sentarse, por favor, que este día no va a servir. Y no es que queremos personas perfectas, porque no hay personas perfectas, pero necesitamos hermanos que quieran tener, que tengan por lo menos el propósito de hacer bien las cosas. Si no está ese propósito en la mente, amados hermanos, nunca se va a lograr. Tienes que realizarlo aquí primero, que tienes que cambiar, que tienes que ser una persona mejor, porque Dios te va a ayudar cuando tú camines. Pero Él lo que iba a hacer lo hizo en la cruz del Calvario. Te ha dado el Espíritu Santo, te ha dado la palabra, te ha dado una iglesia para congregarte, te ha puesto pastores, hermanos que te ayudan, hermanos que te dan ejemplo. Pero si tú no estás dispuesto a dar un paso, pues Santiago te dice que así también, de igual manera que el cristiano que buscó al otro cristiano para que le ayudara y no le quiso ayudar y solo le dijo, ve y que Dios te bendiga. De la misma manera, lo que tú consideras que es fe, que no produce cambios, que no produce obras, dice, es muerta, óigame bien, es muerta en sí mismo. Y eso, amados hermanos, es importante porque el estudio bíblico de esta noche dice una fe que se puede ver, y eso no lo tienes que perder de vista, una fe que se puede ver. Eso es lo que Santiago ahora nos está evaluando, mis queridos hermanos, y espero en el Señor. Amados, alguien me dirá, pastor, pero es que nosotros somos salvos por fe y no por obras. Tienes toda la razón, pero esa fe, esa semilla de salvación que se puso en nuestra vida tiene que producir cambios. Lo dijo el Señor, lo dijo Pablo, lo dice Pedro, lo dice toda la Escritura. Solo para un ejemplo, te pongo Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Mira lo que dice, vosotros sois la luz del mundo. Se lo pongo en resaltado. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes? Los salvos. Y entonces dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Versículo 16, y ponga atención a eso, por favor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, mire cómo nosotros, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, lo que está diciendo, esa luz que está en ti, esa luz que Dios ha puesto en ti, se manifiesta en buenas obras hacia los demás. Si no existen esas buenas obras, mi querido hermano, tienes todo el derecho para dudar de lo que ha pasado en ti, porque tiene que haber el deseo. Amados, mire, yo digo, una persona que tiene años de asistir a la iglesia y no colabora con la iglesia y no ofrenda, no diezma, no quiere servir, sino que solo quiere llegar y oír la Biblia y conocer hermanos, conocer personas. Amados hermanos, esta persona y sus hermanos en Cristo tienen todo el derecho de dudar de que ha habido un cambio realmente en su vida, porque el Señor dice, así alumbre vuestra luz, porque nos dice, vosotros sois la luz. Entonces, si tú eres la luz, que tu luz alumbre, dice, alumbre delante de los hombres. Entonces, no dice delante de los hermanos, sino que dice delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea que mi luz interior que Cristo ha puesto allí tiene que manifestarse a través de obras que bendigan a las demás personas. Y así estas mismas personas van a glorificar a Dios por lo que ha hecho en nosotros y por lo que ellos reciben de parte de Dios a través de sus hijos, que Él mismo llama que son luz. Amados hermanos, es tremendamente importante. Fíjense que hay un versículo más que me gustaría, amados, que pudiésemos verlo ahora, siempre pensando en esto, porque dijimos
Santiago nos dice así, hombre, si tu fe sin obras está muerta en sí misma, está muertecita, no produce nada. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21, y medítelo bien porque esto es palabras del Señor. Dice, no todo el que me dice, el que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, dice, oiga, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo, y por eso, amados hermanos, nosotros podemos pensar que una persona que asiste a una iglesia y que se dice cristiano y que habla como cristiano, pero actúa como impío y solo piensa en sí mismo y se mantiene haciendo lo malo y no busca hacer lo bueno, podemos nosotros pensar, amados, que no ha pasado nada en su vida. Y fíjense los versículos anteriores de este Mateo 7:21, es interesante que nosotros lo podamos ver. Dice de esta manera, y se los leo para que piense lo que estoy hablando, de frutos. Dice, por sus frutos, oiga bien, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Oiga, cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo no dice que somos salvos por obras, y eso que quede súper claro. Esa es una verdad que la Biblia sostiene. Por gracia somos y por fe. Así nosotros somos salvos. Pero esa gracia, esa fe en nosotros tiene que producir en nosotros algo diferente. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, seguridad y convicción. Esta seguridad me da convicción, forma de actuar, me hace cambiar porque me hace confiar en todas las promesas que vienen, amados, que vienen del Señor. Entonces Santiago dice, tus frutos están muertos. Tu fe está muerta en sí misma si tu fe no produce fruto. Oiga esto, por favor. Ahora sigamos caminando y vamos al versículo 18, siempre del capítulo 2 de Santiago. Dice, pero alguno dirá, oiga esto, porque nunca falta, porque alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando uno habla estos temas, amados hermanos, siempre no deja de aparecer alguien que no, es que nosotros somos salvos por obras, ustedes son legalistas, ustedes son fariseos. No, es bíblico, amados hermanos. Mire, yo puedo decir como el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que tratando de hacer lo bueno encuentro en mis miembros que hay una ley, la ley del pecado que mora en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo lo puedo decir, pero también puedo decir con Pablo, doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que a través de Él somos salvos y a través de la ayuda del Espíritu Santo, de la guía de su palabra, nosotros vamos siendo cada vez mejores. Amados, mire, Dios nos ha dejado aquí para reproducir a Jesucristo en nosotros, para que nosotros nos vayamos pareciendo cada vez más a nuestro amado Salvador. Pero Cristo obraba, Cristo pensaba en los demás. Entonces todos los cristianos nos llenamos la boca diciendo tenemos la mente de Cristo, pero no vemos cambios. Y Cristo vino a morir por los demás, ¿verdad? No vino a ser honrado, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Si usted es cristiano, quiere decir que usted es un Cristo en pequeño que se está formando en usted. Y esto debe traer un pensamiento para Dios y para los demás que generen cambios. Si usted es un creyente, si usted es padre, tiene que ser un padre que lleva bendición, no solamente material, sino que bendición en su conducta, en su pensamiento, en su manera de hablar. Tiene que generarse cambio, mis queridos hermanos. Ahora, este Santiago, yo deseo confrontarlo, amados hermanos, con un texto bien importante. Se lo vuelvo a leer, Santiago, el versículo 18, porque dice,
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este versículo quisiera confrontarlo con otro, amados hermanos, porque según, aún inclusive, muchos creyentes piensan y no toman en cuenta Santiago porque al igual que Martín Lutero pensaba que estos no deberían de estar en la escritura, pero, amados hermanos, vamos a confrontarlo con el versículo más claro que la Biblia tiene para saber que somos salvos por gracia y por fe. Dice Efesios 2, 8 y 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí la Biblia nos está enseñando, amados hermanos, de dónde proviene nuestra salvación y voluntad de quién es que nosotros seamos salvos. Mire, quiero decirle algo, en el juicio, amados hermanos, a la hora del juicio, Dios va a reaccionar en razón a nuestra decisión en relación a Cristo. Pero, amados, a la hora de la salvación, nosotros respondemos en razón a la decisión divina frente a Cristo. Si esa decisión divina ya está en nosotros y nos llevó a la salvación, y eso es cierto, y eso es verdad, pues nosotros debemos de generar cambios. Tenemos que aprender a morir a nuestros deseos carnales, a morir a nuestros deseos de venganza, a morir a hacer lo malo y dejar, como dice Pablo en Romanos, dejar de presentar nuestros miembros a la iniquidad y hacerlos miembros, o sea, miembros activos de la justicia. Y ese mismo Efesios 8 en adelante tiene el versículo 10 que nos confirma, amados hermanos, que nosotros estamos hechos no solo para que hablemos de salvación, sino que para que obremos. Mire lo que dice, por favor, el versículo 10. Porque somos hechura suya. Creados, oiga bien, en Cristo Jesús. Estamos creados en Cristo Jesús mire, ahí está la razón del por qué nosotros seguimos como salvos, seguimos en la tierra, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, amado, Dios nos permite a nosotros circunstancias que prueban nuestro carácter para que nosotros obremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios y eso es lo que nosotros deberíamos de buscar. No es algo que sea tan fácil de hacer, por el contrario, muchas veces se vuelve pero tan difícil, amados, pero en Cristo somos más que vencedores. Y las obras no son contrarias a la salvación por fe, sino que las obras son una respuesta, una consecuencia a una fe que realmente nos salvó. Mire, si hablamos de fe, todos los hombres tenemos fe. Todos tenemos fe. Salimos en la mañana de la casa a trabajar con la fe de que vamos a regresar. Algunos suben a su vehículo, no saben si van a tener un accidente. Vamos a un restaurante y comemos y nos sirven una comida que no sabemos cómo la han preparado, pero nosotros la comemos con la fe de que ha sido hecha con los estándares mínimos, ¿verdad? Y dependiendo cómo es el lugar donde usted fue a comer, eso requiere fe. Óigame, requiere fe. Se va a pasear en estas fiestas de fin de año. ¿A dónde se va a ir usted a pasear? Se sube en un avión y confía que ese avión no se va a caer. Tenemos fe. Pero hablamos de una fe que salva. Y esa fe que salva es una fe que produce frutos. No es una fe inerte. Y fíjense, y caminamos en Santiago de nuevo. Seguimos. Y ahora vamos a Santiago, capítulo 2, versículos del 19 al 19 y 20. Mire lo que dice esto, por favor. Dice, tú crees que Dios es uno. No, yo creo en Dios, pastor, yo creo en Dios, ¿qué pasa? Y bien haces, pero mire lo que dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. ¿Esto qué quiere decir, amados?
los demonios están conscientes, oiga bien, están conscientes de la presencia de Dios. Nuestros ojos nunca han visto a Dios. La Biblia dice tajantemente a Dios, nunca lo vio jamás. Así que ya deje de creerle a todo este montón de predicadores mentirosos que dicen que han visto a Dios, que Dios se les presentó, etcétera, porque Juan lo dice tajantemente a Dios, nadie lo vio jamás. Sino que nosotros conocemos de Dios lo que el Hijo y su palabra nos da a conocer. Entonces, si usted cree que Dios es uno, que Dios es realidad, que Dios es el Rey del universo, haces bien. Pero no tiemblas cuando vas a pecar. No tiemblas para hacer lo malo. No tiemblas como para hacerte el desentendido cuando Dios te da la oportunidad. Recuerda lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y oiga esto, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, esa oportunidad que se te ha presentado no te vino de la nada, sino que Dios te la mandó a ti, porque Dios te ha capacitado a ti para que puedas cumplirla, hacerla, llevarla a cabo, porque Él mismo te va a bendecir. Óigame, Dios no es deudor de nadie. Oiga esto y ponga esto bien puesto en su mente, en su entendimiento. Dios no es deudor de nadie. Si Dios te manda a hacer algo, Él te va a proveer para que lo hagas y te va a bendecir por haberlo hecho, por tu obediencia. Entonces, a veces nosotros hacemos mezquinos, a veces somos lo que usted quiera. Pero si usted ha nacido de nuevo, tiene que pensar en Dios y tiene que haber algo adentro que le motive a hacer lo bueno. Claro, lo malo que hay en nosotros no desea hacerlo. Nuestra humanidad no desea hacerlo. Pero a su humanidad reina su nueva vida en Cristo. Confíe en el Señor. Entonces, vea lo que dice, por favor. Y sigamos, dice, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20, oiga qué importante. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué le dice vano? Lo vano, mi querido hermano, no produce nada. No produce nada. Es por gusto. Es por gusto. Usted puede ver, por ejemplo, a veces en las películas aparece la gente comiendo, pero si usted pudiese probar esa comida, no es comida, es utilería, es de plástico, de algo parecido, no tiene ningún sabor, ni le va a ser beneficioso. Es vana, comida vana. Entonces, un hombre vano tiene una fe vana que no produce nada. Y esa fe vana de un hombre vano no produce salvación. No produce salvación, sino que es esa salvación que usted ha puesto sus ojos en Cristo y ha creído en Él y le ha hecho nacer de nuevo. Entonces dice que la fe, y lo vuelve a decir, que la fe sin obras es muerta. Que la fe sin obras es muerta. ¿Será, mi querido hermano, que estamos oyendo a nuestra fe que está muriendo? ¿O que está muerta? Amados, tenemos nosotros que meditarlo, o no tenemos que ser duros al obrar. No tenemos que ser renuentes para hacer lo bueno. Porque es el enemigo quien nos quiere engañar y quiere que nosotros no caminemos. Y fíjense, porque dice el siguiente versículo, el versículo 21, dice: ¿no fue justificado por obras Abraham? Oiga el ejemplo que pone Santiago. Abraham es conocido como el padre de la fe. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Yo sé que usted se recuerda, perdón, no les puse el texto. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Oiga esto, yo sé que usted conoce la historia. Cuando ya Abraham ya tenía a Isaac, ya Dios le había dado a Isaac, Abraham ya tenía 100 años. 25 años esperó la promesa, el cumplimiento de esa promesa. Cuando Dios ya lo tenía, cuando Abraham ya tenía a su muchacho, ya el muchacho ya estaba grandecito, más de 10 años, vino el Señor y le dijo: Abraham, Abraham. Y entonces el Señor: heme aquí, quiero que agarres a tu hijo, a tu amado hijo, a Isaac, a quien amas, y quiero que me lo sacrifiques. Quiero que vayas al monte que yo te diré y vayas allá y me lo entregues en sacrificio. No era algo, yo dedico a mi hijo al Señor. No, había que matarlo.
ofrecerlo como se sacrificaba un cordero para el Señor. Entonces, Abraham, amados hermanos, Abraham dice la Escritura, eso es increíble. Yo como padre, yo cuando pienso en eso, yo pienso que esa es la prueba más difícil que un ser humano puede pasar. Un ser humano que ame a sus hijos, pues, ¿verdad? Abraham dice que Dios le dijo eso a Abraham. La Biblia no registra que Abraham se puso a discutir con Dios, que Abraham, pero, así como muchos hermanos, ¿verdad? Cuando de repente Dios les pide algo, pero, y tienen 1000 peros y 1000 justificaciones. Pero en cambio, increíblemente, Abraham dice que al siguiente día, Abraham en el bardó los burros, las bestias con las que iban a ir, y se llevó un grupo de siervos y se fue con el muchacho a entregarlo en sacrificio. Cuando llegaron al monte, le dijo a los siervos: espérenme aquí, yo iré con el muchacho y vamos a ofrecer el sacrificio. Y Abraham por la fe dijo: y volveremos. ¿Por qué? Porque Abraham tenía la promesa de Dios que a través de Isaac venía la descendencia para él. Y entonces Dios no se iba a contradecir. Lo lógico, lo que yo pensaría es: no, hombre, ¿cuánto me ha costado tener a este muchacho? No lo voy a matar, no lo voy a entregar. Pero Dios estaba probando a Abraham. Y Abraham, mi querido hermano, llevó a su muchacho. Y dice la Escritura, cuando ya tenía... y antes de esto, el muchacho le dijo: Padre, tenemos ya todo, pero no tenemos la víctima. Y le dijo a Abraham: Dios nos va a proveer una. Y no le pudo decir: eres tú, hijo. Y entonces vino Abraham, amarró al muchacho, lo acostó en el altar que había hecho, levantó su cuchillo, y antes de aceptarle el golpe con el cuchillo, antes de matarlo, un ángel se le apareció y le dijo: Abraham, Abraham, detente, no le hagas daño. Ya sé que no me lo has negado. Entonces, a partir de ahí, Abraham, el nivel de Abraham frente a Dios cambió por completo. Por eso es que dice aquí la Escritura, mire, dice: no fue justificado, versículo 21, no fue justificado por las obras nuestro padre, Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Oiga esto, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe, y esa es la palabra especial, se perfeccionó por las obras? La fe se perfeccionó, amados, se materializó, se comprobó, no con lo bonito que yo hablo, no con lo que yo digo que creo, no con el montón de Biblia que yo tengo en mi mente, con lo poco o con lo mucho que yo sé, sino con lo que hago yo con ese conocimiento, con lo que hago yo con saber que soy una persona nacida de nuevo. Entonces aquí Santiago está diciendo: ¿no te das cuenta que la fe se perfecciona, amados, se perfecciona al obrar? O sea, nosotros tenemos la certeza de nuestra fe cuando obramos. Es más, en Hebreos dice que nosotros tenemos que servirle al Señor como lo hicimos desde el principio, hacerlo hasta el final, dice, para plena certeza de la esperanza. Es decir, no solamente para que yo sea salvo, sino que para que me sienta salvo, para que mi corazón sepa y esté seguro de que yo soy salvo, amados. Cuando nosotros nos vamos alejando del Señor, nuestra certeza de salvación comienza a disminuye nuestro gozo y disminuyen muchísimas cosas y nuestra vida en el Señor, tanto así que el Espíritu Santo se apaga. Entonces, pero las obras perfeccionan, amados hermanos, perfeccionan la fe. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto y analizarnos a nosotros mismos. No piense en nadie más, piensen en usted. Sigamos, porque vamos a llegar, si Dios nos lo permite, hasta el versículo 26. Santiago 2, 23 y 24 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado, oiga esto, fue llamado amigo de Dios. No es que Abraham se llamó: yo soy amigo de Dios. No, es que Dios llamó a Abraham mi amigo. No es lo mismo.
Yo soy amigo de fulano. A que ese fulano del cual usted está presumiendo diga, fulano es mi amigo. Es algo totalmente diferente. ¿Y por qué Abraham pudo ser llamado amigo de Dios por Dios mismo? Porque le creyó a Dios. Y no solo le creyó con la boca, no solo se convenció si eso es lo que tengo que hacer, sino que lo hizo. Amados hermanos, hoy Santiago nos está retando nuestra fe, está retando nuestra manera, nuestro estilo de vivir. Dios quiere que nosotros pongamos un alto a nuestra vida sin hacer lo bueno. Amados hermanos, la Biblia dice que usted va a saber que la palabra es de Dios si quiere hacer su voluntad. Esa es la condición. Si usted quiere hacerla, Dios se la va a revelar. Si usted no lo quiere hacer, mire, la palabra va a llegar y usted no la va a entender. Amados hermanos, tiene que ponerla en práctica. Y entonces dice, oiga esto, versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí yo quiero confrontar otro texto muy importante de la palabra del Señor. Quiero ponerlo ahí delante de usted. Dice, y este es Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe. Arriba dice que somos justificados juntamente con las obras y no solamente por la fe. Y dice Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, mire, estamos firmes. Pero vea lo que dice después, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y si usted quiere seguir leyendo, habla que también nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, que es una fe, amados hermanos, que no solamente nos justifica, sino que nos ayuda a obrar aún en los momentos de dificultad. Nosotros entramos a esta vida cristiana por la fe, pero esta vida cristiana hay que vivirla, hay que obrar, hay que generar cambios y traer cambios a nuestra vida. Y eso no los cambios de lo que fulano, mengano o mi consideración humana pueden decir esto es lo correcto. No, es lo que la palabra de Dios dice. Así es que, amados hermanos, a meditar lo que la Escritura nos enseña ahora. Y la Biblia pone otro ejemplo. Miren, el versículo 25 dice, asimismo también Rahab la ramera en la batalla de Jericó no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu, y oiga esto, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras podemos concluir que está muerto. Es importante, amados hermanos, que nuestra vida en el Señor genere transformación, genere cambios en nosotros. Y si no ha generado cambios, y si no ha generado absolutamente nada diferente al día que usted todavía se recuerda, yo recibí al Señor el día tal y tal, pero de ese tiempo para acá usted es exactamente la misma persona y no ha cambiado nada. Algunos permanecen en vicios, algunos permanecen en adulterio, algunos permanecen haciendo un montón de cosas incorrectas. Algunos viven en la vanidad de sus cuerpos y sus deseos carnales. Yo quiero invitarlo ahora en esta noche, que pueda reconocer que Jesús es el Señor. Pastor, pero eso ya lo hice algún tiempo. Pues entonces hoy ríndase al Señor. Pídale perdón al Señor, porque nosotros tenemos que estar seguros, mis amados hermanos, tenemos que estar seguros. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Y además, amados, puede que Cristo venga en mucho tiempo, pero no sabemos cuándo vamos a estar allá. Nuestro cuerpo va a morir. Y la Biblia dice, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Si usted es creyente, si su fe es verdadera, si su fe produjo salvación porque se confirmó con el cambio de vida que pasó en usted.
Amados, ese es para nosotros, para que nosotros podamos estar seguros y para que reconozcamos en otra gente que nos habla que son creyentes y no nos vayan a engañar, no nos vayan a estafar. Dios quiere que nosotros, usted y yo, tengamos vidas transformadas y que reconozcamos, amados hermanos, que Dios es nuestro Señor. No es solamente nuestro Salvador. Algunos, no, es que Dios es mi Salvador, todavía no lo he recibido como mi Señor. Eso son patrañas, amados. Eso no puede ser. Jesucristo tiene que ser su Señor. Y a un Señor, a su Señor, se le obedece. Si me amáis, dijo el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. Yo quiero invitarlo ahora, porque de nada sirve todo lo que hemos hablado si seguimos viviendo de la misma manera y si no se han generado cambios en nuestro ser. Probablemente yo no le conozco, pero sí quiero darle la oportunidad que un día me dieron a mí. Este día, amados, yo quiero invitarlo, que usted pueda entregarle su corazón al Señor. Que pueda verdaderamente rendirse al Señor. Ahora pídale al Señor que en su gracia le salve y que pueda darle el don de la fe a usted y pueda creer y esa fe le dé salvación verdadera y usted se va a dar cuenta que su vida va a cambiar. Yo quiero ayudarle de esta manera. Solamente reciba al Señor Jesucristo. Repita esta sencilla oración, pero después que oremos, amados, clámele al Señor porque le salve. Repite esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das. Te pedimos perdón, Señor, perdón por nuestras ofensas, perdón por lo que no hemos hecho, perdón por lo malo que hemos hecho, Señor. Ayúdanos que a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo nosotros vayamos aprendiendo cuál es tu voluntad y danos la fortaleza para cumplirla siempre. Bendice a todos mis hermanos y que tu Santo Espíritu nos guíe siempre a ser mejores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.